Estamos conectadas con Marcelo Ramal. Él es economista, docente universitario y dirigente de Política Obrera. Hola Marcelo, buenas noches. Carla Rosa te habla desde Mar del Plata. ¿Qué tal? Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vení justo de la concentración en Plaza de Mayo, ¿verdad? Sí, efectivamente, volviendo de allá. Bueno, hoy se hizo un acto que estuvo protagonizado por los familiares de quienes siguen detenidos. Tuvo, digamos, un gran componente de emoción por un lado y luego de reclamo de alrededor de 10.000 personas que estuvieron allí con ellos, planteando que sean liberados de inmediato, que se levanten las causas en su contra. Bueno, en un momento en el cual da toda la impresión que el gobierno y la justicia a través de la fiscalía pretenden no solamente mantener detenidos a quienes hoy están en prisión, sino inclusive retrotraer la decisión de la jueza Servini de Cubría, que liberó a una parte de ellos, a otros 16 compañeros, y bueno, se apeló esta decisión ante la Cámara Federal para que vuelvan a ser detenidos. Claro, en esto está el fiscal Stornelli. ¿Cómo entendés políticamente esto? ¿Cómo puede ser que Stornelli esté como fiscal y esté en este momento armando una causa en contra de estas personas? Bueno, esto ha sido un operativo político absolutamente premeditado. Tuvo dos partes. La primera fue el envío de elementos provocadores, infiltrados por la propia policía, para que generaran una serie de desmanes que están fuera de la consideración de cualquier militante, de cualquier organización, que fue, por ejemplo, dar vuelta y destruir el auto de una radio. Pero esto sirvió de excusa para desatar después una verdadera cacería, principalmente ya no en la Plaza Congreso, sino en la desconcentración. La mayoría de los detenidos fueron apresados por la avenida 9 de Julio, a 6, 7 cuadras del Congreso. Y bueno, en esto es evidente que alguien dio la orden, detengan a 30 o a 40, y se quiere con eso, bueno, constituir una especie de escarmiento, de acción ejemplar contra cualquiera que quiera movilizarse contra la política de este gobierno. Estos 35 presos o procesados son como los rehenes de Milei, Claro, los rehenes de la ley Bases. Este es el significado político de estas detenciones. Stornelli ejecuta la partitura de Patricia Bullrich. claro. Y en este sentido, ¿quiénes acompañan en la defensa a estas personas detenidas injustamente? ¿Y qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo avanza esa causa también desde el lado de la defensa, ¿no? Bueno, a ver, desde el punto de vista de la defensa de los detenidos, están interviniendo organizaciones de derechos humanos, como es el caso de la Corretti, la doctora María del Carmen Verdú. Indudablemente que hay aquí una gran experiencia en la defensa de presos políticos y sociales, y bueno, no me cabe duda que van a hacer todo lo posible para luchar en la justicia
por ponerle fin a esta farsa, ¿no es cierto? De todos modos, el destino de estos detenidos se juega en el reclamo popular, bueno, en movilizaciones como las de hoy. Eso es lo fundamental. Claro. Sí, no hay que dejarlos solos ni dejarlas solas. Y en ese sentido también, ¿cómo ves vos la relación entre el Poder Judicial, los servicios de inteligencia y los medios oficialistas? Bueno, a ver, espero haberte entendido bien, porque no te escucho, lamentablemente no te escucho del todo bien, pero si me preguntás por la relación entre el Poder Judicial y el gobierno, bueno, indudablemente hay una fracción del Poder Judicial, como te decía antes, que opera como brazo ejecutor de la política de Patricia Bullrich. Es decir, es como si te dijera, la quinta del postre de la política de provocación policial. La causa no resiste el menor análisis. En los causales por los cuales las personas están detenidas, aparece, por ejemplo, patearle a un policía. Vos te das cuenta que si alguien es detenido y es sujetado por la fuerza, bueno, esa persona va a reaccionar, se va a resistir. Es absurdo pensar que alguien se va a acercar a un policía a pegarle una patada. Los forcejeos fueron la consecuencia de las detenciones. En cualquier caso, esta situación no pasa de lo que se llama habitualmente atentado y resistencia a la autoridad, que es escarcelable. Entonces, acá se ha armado una causa con implicancias políticas muy claras, porque las figuras penales, por ejemplo, terrorismo, atentado a la democracia, están vinculadas a otros propósitos del gobierno. No es un secreto que el gobierno quiere modificar la ley de seguridad interior para introducir a las Fuerzas Armadas en la vigilancia y en la acción interior, con el argumento de que eventualmente tiene que combatir el terrorismo. Ahora bien, y el terrorismo es simplemente la movilización popular, entonces esto da carta blanca a una vasta represión, inclusive con la presencia de fuerzas que hoy todavía no actúan en la seguridad interior. Hay que ver todo el alcance de esta operación represiva que se montó el miércoles pasado. Claro. Y en función de las familias y la situación de los presos y las presas políticas que vienen a ser presos políticos en este momento, en la situación que se encuentran, ¿cuál es al día de hoy su situación? Bueno, están en prisiones federales, lo cual es otra aberración, porque supone ya un destino de detención prolongada. No están en la alcaldía de tribunales. Hay presos en Marcos Paz, otros en Ezeiza, en la cárcel de mujeres, ¿no es cierto? Entonces, estas detenciones en cárceles federales constituyen toda una señal de que pretenden mantenerlos largamente detenidos. Quiero agregarte además que los que fueron liberados denunciaron que durante la detención fueron sometidos a interrogatorios de carácter intimidante, al estilo de decinos en qué organización militás, decinos de qué partido político sos, con el objetivo luego de, digamos, elevar la puntería contra organizaciones políticas o sociales. Entonces es importante que todo esto se conozca, porque no es simplemente una detención al voleo, una detención arbitraria. Es una operación política pérfidamente calibrada con el objetivo de crear un Estado policial. Claro, y buscando
de esta manera amedrentar al pueblo que se quiera manifestar, porque haciendo tanto hincapié que eran personas que iban de a pie, personas, en realidad, personas que no tenían, no estaban dentro de ninguna agrupación en su mayoría, es como querer instaurar el miedo a que las personas, el pueblo en general salga por su cuenta. Sí, quiero agregarte además que la gente que está llevando adelante esto tiene una larga historia. Me refiero a Patricia Bullrich, a Claro. su elenco político. Ellos integraron el gobierno de la Alianza, que en su final, el 20 de diciembre del 2001, también ejecutó una cacería. En este caso, con vía libre para asesinar personas. Sí. Los integrantes del gobierno de Patricia Bullrich fueron juzgados por esta escalada de asesinatos que llevaron adelante el 20 de diciembre con estos mismos métodos, con el recurso de la cacería, de salir a buscar manifestantes o militantes. En segundo lugar está la historia de Santiago Maldonado, También, que claro. también tiene el sello de Patricia Bullrich, en este caso como ministra de Seguridad. Santiago Maldonado fue perseguido hasta provocar, digamos, su escape desesperado por un río, en condiciones en las cuales la gendarmería que intervino bajo las órdenes de Bullrich virtualmente precipitó su ahogamiento. Entonces, ¿cómo nos va a sorprender esto? Acá tenemos una larga historia de provocaciones represivas contra el pueblo, con una misma cabeza. Se llama Patricia Bullrich. Claro, lo que no se entiende es cómo este personaje, como Patricia Bullrich, llegó a ser candidata, hasta candidata a presidenta, ahora ministra de Seguridad, con todos esos antecedentes, cómo no fue juzgada, cómo no se planteó en su momento juzgar a quienes utilizaron la fuerza del Estado en su momento para no combatir lo que tiene que combatir, sino utilizarlo en función, en contra del pueblo. Bueno, esto se entiende, es decir, si le buscas una explicación, yo te digo lo siguiente: la clase social que gobierna el país, la clase capitalista, aplaude a Patricia Bullrich, aplaude las 35 detenciones del otro día y aplaude la tentativa de terminar con la protesta. Porque es la misma clase social que está celebrando ahora una ley bases que termina con el derecho laboral, que hace de un trabajador un monotributista precarizado, sin derechos, y al que siguen o trabaja en blanco, tiene el derecho a la indemnización por despido. Entonces, un orden jurídico y social que retrotrae a 100 años atrás la condición de los trabajadores, bueno, es el mismo que va a aplaudir cuando alguien decide darle palos al que protesta, encarcelarlo y levantar una suerte de extorsión sobre todos los trabajadores, sobre todos los luchadores, ¿no? Como si dijera, esto te va a pasar si te movilizás. Pero afortunadamente para nosotros, Patricia Bullrich siempre terminó mal. Esta vez no va a ser una excepción. Ojalá, ojalá, ojalá pueda ser juzgada, puedan ser este gobierno que está haciendo todo lo posible para ir en contra del pueblo y para, como decías vos, mantenernos esclavos en todos los sentidos, ni siquiera en el poder reclamar algo que no nos gusta. Si estamos en contra de esta ley base, es por algo, y el pueblo se manifiesta en ese sentido. Ahora buscan todas las estrategias supuesto, posibles. ahora, Sí. Bullrich y Milei no están solos. Claro.
vos pensás que finalmente la ley Bases no es un decreto, no es un capricho de Milei. Fue votada en el Congreso, en diputados, en el Senado, con diputados y senadores que le dieron quórum, que votaron algunos en general, otros en particular. Entonces, acá hay un arco de complicidades políticas y sindicales que explica en definitiva por qué el gobierno logra arrancar una ley Bases. ¿Vos cómo ves toda esa situación, lo que sucedió en el Congreso con esas situaciones irregulares de cambios de cargos por los votos? ¿Por qué ese empate también? ¿Por qué no se pudo desde la oposición lograr desempatar o lograr Porque la oposición no es oposición, Carla. Claro. Porque la oposición juega a ser oposición. Claro. En el Congreso vimos una gran obra de teatro, que podríamos ponerle de título El cómo sí. Vamos a actuar como si fuéramos opositores. Vamos a presentar un dictamen alternativo y después, con el pretexto de que tenemos ese dictamen, nos vamos a sentar a dar quórum. ¿No es cierto? Claro. Mirá, Milei debería hacerle un monumento en bronce a Martín Lustó y ponerle abajo una inscripción que diga: acá está el verdadero padre de la ley Bases. Claro. Entonces, por supuesto, está Bullrich, está Milei, está la represión, pero están los opositores, entre comillas, que le dieron quórum, que luego votaron, y en algunos casos, como senadores peronistas y diputados peronistas también, no dieron el voto en general, que el gobierno no necesitaba, pero los ayudaron votando artículos en particular muy importantes, como el del régimen de inversiones que le permite a las empresas repatriar las utilidades y las divisas que obtengan en la exportación. Un verdadero escándalo. Sí. Y hablando, ¿no?, de esta situación, de lo que sucede en el Congreso, dentro de lo que es supuestamente esta democracia, en realidad, ¿vos creés que está haciendo política o es otra cosa esto? No es política. Perdón, no te escuché bien lo último que dijiste. ¿Esto es política o no es política? Es otra cosa. Sí, esta es la política del capital. Claro. Esta es la política de los partidos capitalistas. Impostora, penal, que disimula su condición de colaboración, en este caso con Milei, detrás de alguna frase altisonante. Pero sí, esto es política. Esto es 100% política del capital. Y vos como economista, ¿cómo ves la situación desde lo que se está haciendo, lo que está haciendo Caputo como ministro de Economía? Bueno, la situación es muy grave. Se expresa en la pérdida de 95.000 puestos de trabajo formales registrados en los últimos meses, una brutal recesión. El objetivo de esta descomposición económica, una vez más, es el disciplinamiento social. Porque naturalmente en un escenario de despidos, caída del salario, depresión económica, se hace más difícil para los trabajadores establecer una respuesta colectiva. Pero desde el punto de vista del proceso económico estamos asistiendo a una verdadera liquidación de las fuerzas productivas del país y particularmente de la principal de ellas, que son los trabajadores. Los salarios han caído en términos reales entre 30 y 40%, lo mismo las jubilaciones. Los únicos que celebran la marcha del proceso económico son los acreedores de la deuda externa, que
están haciendo un negociado fabuloso con la deuda del Tesoro, con su circunstancial valorización. Y bueno, así como Patricia Bullrich orquesta un operativo represivo, Caputo está orquestando un operativo financiero que tiene, bueno, nada más que un puñado de beneficiarios y el empobrecimiento masivo de la población trabajadora del país. Y vos, como desde Política Obrera, ¿cómo planteás cómo se puede seguir esta resistencia, así como los que nos opusimos a la ley base y salimos a la calle, o en este momento reclamar por la libertad de los presos y las presas políticas? ¿Cómo se sigue? Bueno, el primer punto, tenemos que debatir en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las universidades, esta situación, considerarla en su conjunto, mostrar no solamente el alcance represivo del gobierno, sino también que ha parado sobre pies de barro, sobre bases muy frágiles, porque todo este proceso económico puede efectivamente estallar en cualquier momento. Una parte de los propios capitalistas, es decir, el agronegocio, está reclamando una devaluación que terminaría de desbaratar el supuesto esfuerzo por bajar la inflación en los últimos meses. Entonces, hay que discutir en torno de las reivindicaciones urgentes del momento, las libertades, el salario, los despidos, y tener en claro que una lucha de carácter general, digamos, que pueda avanzar e involucrar a todos los trabajadores, va a enfrentar otro obstáculo que debemos superar, que es la burocracia de los sindicatos. Hoy en esta marcha por los presos la CGT no estuvo. En la plaza el 12 sugestivamente se fue justo antes de que comenzara la represión. La CGT es otra socia de esto que yo te decía antes, el como si, ¿no? Hacer como si fuéramos opositores al gobierno. Hace como 2 meses, la mesa chica de la CGT tuvo una reunión con el ministro Francos, donde Francos le aseguró, le garantizó, de que la caja de los sindicatos no va a ser tocada en la ley base. Es decir, los aportes de los afiliados a los sindicatos van a continuar siendo obligatorias. A cambio de eso, la dirección de la CGT aceptó la eliminación de la indemnización por despido, la eliminación de las multas laborales, el régimen de contrato por factura, la ampliación del periodo de prueba, es decir, dejó pasar la reforma laboral, disimulando esa complicidad con un paro aislado y sin ninguna consecuencia. Entonces, esa resistencia que vos mencionabas, que en definitiva tiene que ser no resistencia, sino ofensiva contra un gobierno indudablemente antiobrero, tiene que ser hecha sobre bases y principios diferentes, es decir, autoconvocarnos, promover la coordinación entre diferentes lugares de trabajo, constituir fracciones combativas y enérgicamente opositoras en los sindicatos. Bueno, en esto está Política Obrera. Bueno, Marcelo, te vamos a agradecer. Para quienes nos están escuchando, estuvimos hablando con Marcelo Ramal, economista, docente universitario y dirigente de Política Obrera. ¿Querés agregar algo para nuestros oyentes de cómo duermen las abejas? No, un saludo y particularmente a mis compañeros de Política Obrera de Mar del Plata. Bueno. A Fernanda y a todos los demás. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias por... Un abrazo, gracias a ustedes, adiós. Un abrazo. Ahora los invitamos a escuchar a Mercedes Sosa